cuarto domingo de Cuaresma, ciclo B, 10 de marzo del 2024. Juan capítulo 3, versículos 14 al 21. En el primer punto meditamos: dijo Jesús, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Jesús hace una comparación de su destino cuando será crucificado con aquel episodio del Antiguo Testamento cuando Moisés, por orden divina, levantó un palo con una serpiente de bronce en el desierto para que quien la mirara quedara libre de la muerte. Jesús, con su pasión y muerte en la cruz, va a vencer el veneno de la muerte y con su resurrección va a dar vida nueva, la vida eterna, su misma vida para siempre. Y toda esta humillación y este enorme sacrificio lo hace porque nos ama a todos y a cada uno de los hombres, porque nos quiere rescatar del dominio del pecado y de la muerte. Pero es necesario que por nuestra parte tengamos fe en Él. Hoy muchos creen tener fe, pero esa fe muchas veces no es la virtud teologal, es decir, una luz y una fuerza que viene de Dios, que nos transforma, nos hace ver todo según Dios y nos lleva a Dios. Muchas veces no es la fe objetiva de la Iglesia, de la cual muchos no conocen, o tal vez no les interese conocer, profundizar y hacer la vida. Muchas veces se queda como un vago recuerdo del catecismo de la primera comunión, mezclado con muchos otros elementos ajenos o contrarios a la fe, como la superstición, los prejuicios, las ideologías, las doctrinas que circulan en el social o en la red, pero que no son la enseñanza segura de la Iglesia. Así muchos viven atrapados por una visión pequeña o deformada sobre Jesús, la vida sacramental y la vida de un verdadero cristiano. Es más cómodo seguir la corriente del mundo, que ya no le interesa la verdadera fe en Cristo para vivirla y para dar vida al mundo. No ayuda mucho que muchos tengan como criterio para elegir aquello que me sirve o que me gusta. La historia del pueblo de Israel, cuando fue deportado al exilio en Babilonia y después fue liberado para regresar a su tierra, nos hace ver que nuestra fe es probada, a veces duramente, para hacerla pura, y que Dios misericordioso perdona nuestra infidelidad y nos lleva hacia una vida plenamente feliz. Esta es nuestra fe y esperanza. La primera lectura de hoy, tomada del segundo libro de las Crónicas, nos narra esta dramática situación lejana y cercana para nosotros. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo, multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Ellos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. El Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá.
Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y que suba. El salmo de hoy, el 137, evoca el dolor del pueblo de Israel durante el exilio babilónico. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha, que la lengua se me pegue al paladar, si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Señor Jesús, gracias por dar tu vida por nosotros. Aumenta nuestra fe en ti, para que la vida eterna que nos has dado en el bautismo, la vida de la gracia, nos mueva continuamente a amarte y servirte con alegría y paz. En el segundo punto meditamos: sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Este texto es un resumen perfecto del Evangelio, de la buena noticia. Por amor, el Padre nos mandó a su Hijo para salvarnos de la muerte y darnos la vida eterna, con la condición de que creamos en Él. Creer, según Santo Tomás de Aquino, significa tres cosas: creer en la persona de Jesús, conocer y profundizar su mensaje, esto es, el contenido de su propuesta de vida, y sobre todo, imitarlo, atrevernos a ser como Él, tener el valor de renunciar al demonio, a nuestro egoísmo, sensualidad y amor mundano. Esto es el bautismo, esta es nuestra identidad y misión. Algo en nosotros debe morir para que mucho en nosotros pueda vivir, pues como hijos de Dios y hermanos en Cristo, hemos de vivir para Dios y para los demás. Jesús es el único Salvador del mundo, es el camino ordinario, y entre los que no creen en Él hay quienes no tienen modo de conocerlo, pero siguen caminos extraordinarios. El problema es cuando alguien conoce a Jesús y renuncia a seguirlo y se convierte en perseguidor de Cristo y de los cristianos. Aún en este caso, Jesús hace de todo para buscar que éste no muera, no se pierda, sino que se arrepienta, se convierta y viva. Jesús se sirve de nosotros para lograrlo. La segunda lectura de hoy, tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, nos explica este misterio del inmenso amor de Dios en Cristo, que gratuitamente nos salvó, pero también que pide una respuesta nuestra, no solo con la fe en Él, sino también con las obras. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús, porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Espíritu Santo, que eres el amor que procede del Padre y del Hijo, danos un corazón nuevo, para que nuestra fe en Jesucristo se traduzca en un continuo anuncio de su presencia humilde, valiente y luminosa. En el tercer punto meditamos: en esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz
y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. En el fondo de la fe está el corazón del hombre que cuando es bueno ama la luz de la verdad, busca al Dios vivo y verdadero, está en el camino de la vida. Quien tiene un corazón malo huye de la luz y ama las tinieblas del error y del pecado, pues no quiere que queden en evidencia sus malas obras. Hoy hay muchas personas que están en búsqueda de Dios, quisieran tener fe, pero no han descubierto a Cristo. Aquí está la gran oportunidad de la iglesia de hoy. Tal vez no haya tanta gente hostil a la iglesia, más bien hay mucha gente buena, pero ignorante en materia de fe y no han recibido un acompañamiento adecuado. Aquí nos tenemos que aplicar todos con la oración y la preparación al diálogo, generando propuestas adecuadas para cada edad y condición, una cultura católica que pueda contrarrestar la invasión del secularismo y del neopaganismo. María, Madre Santísima de la Luz, danos la pasión por la verdad que es tu divino Hijo, para que en esta hermosura, en su amistad, vivamos y muramos. Amén.